Cerremos los ojos y pensemos que hoy es 4 de octubre del año 2037. Hoy nos levantamos y nos dimos cuenta que Colombia está celebrando que es un país que tiene un ingreso per cápita que le permite estar en un país de ingreso medio donde tenemos más de $30.000 de ingreso per cápita. Pensemos en una Colombia que ha alcanzado crear empresas en robótica, en inteligencia artificial, en Internet de las cosas. Pensemos en una Colombia donde las industrias creativas han hecho de Colombia el epicentro de las industrias culturales y donde el deporte se ha convertido además en una fuente cada vez más característica de un país que está a la cabeza de las medallas olímpicas regionales. Pensemos en un país donde tenemos jornada completa de 7 horas, donde todos los niños tienen acceso a educación preescolar. Pensemos en un país donde hoy tenemos las industrias de la biotecnología y un campo que se integra cada vez más a las cadenas de valor internacional. Yo lo que les quiero decir es, ese país es posible y tenemos 20 años para lograrlo. Y tenemos 20 años para hacerlo acabando, pasando páginas nefastas de nuestra historia que nos permitan ir construyendo todo lo que hoy, ese 4 de octubre del 2037, estamos celebrando. ¿Cuáles son esas cosas que hicimos como país que nos permitieron llegar aquí? Y ahí es donde empieza la primera reflexión. En el 2018, Colombia le permitió una nueva generación gobernar. A una nueva generación que no tenía recelos, ni odios, ni estigmas, sino que lo que quería era trabajar por el bien de un país que con clamor estaba pidiendo las 5 cosas que le permitieron transformarse. ¿Cuáles son esas 5 cosas? El primer cambio para el desarrollo que tuvo Colombia en ese 2037 es la legalidad. Integramos el concepto de seguridad y justicia y donde de una vez por todas empezamos realmente a aplicar el principio del que la hace la paga y nunca más volvimos a relativizar la justicia en función de la ideología de los victimarios. Y ayudamos a que en el país tuviéramos una justicia ágil, con una reforma que nos permitió tener una sola corte, fortalecer las primeras y las segundas instancias, que nos permitió tener procedimientos alternativos de resolución de conflictos, que nos permitió reducir el Congreso, que nos permitió exigirle mucha más transparencia a quienes ejercen la función pública. Ese concepto de legalidad es la base de esa transformación del país. Porque la ilegalidad es lo que más afecta a los más vulnerables, que son los que tienen que salir intimidados a sus casas, a sus calles, a sus lugares de trabajo. Colombia fue conquistando ese principio de legalidad. Ese principio de legalidad después se unió con un segundo concepto y fue un país de emprendedores, donde eliminamos todos los trámites innecesarios en el 2019, llevándole a todos los que desarrollan negocios la posibilidad de tener una ventanilla única digital para no tener que estarse sacrificando en trámites innecesarios, que nos permitió bajarle las tarifas a muchas empresas en el país y diferenciar las tasas entre la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa para ir formalizando, que nos permitió dar exenciones tributarias para que llegaran inversiones de agroindustria de la mano con pequeños productores y ampliáramos la base cooperativa de Colombia, que nos permitió que en Colombia se empezaran a crear más fondos de capital para industrias con valor agregado tecnológico. Y que ese concepto de emprendimiento, con un Estado austero que redujo los gastos, que no tenían ninguna representación y que generó ahorros estructurales, le permitió a Colombia tener un sistema tributario pro empresa, pro competitividad, pro ahorro, pro inversión. Y eso nos condujo a dar el tercer salto, que es la equidad. Un país que fue ampliando por más empresas el recaudo para hacer las inversiones en educación, que nos permitieron hacer preescolares en todos los lugares vulnerables de Colombia y hacer un programa de nutrición en los lugares más apartados del país, donde ningún niño, por limitaciones de ingreso, podía tener la imposibilidad de acceder a los principales nutrientes para el aprendizaje. Un país que logró tener un pensum diverso entre matemáticas, ciencias y lenguajes y educación tecnológica, creativa y deportiva, que permitió que se accesara a la universidad
con educación digital, ampliando la gratuidad, fortaleciendo la educación pública y al mismo tiempo abriendo los canales a la educación privada. Un sistema de salud que pasó de simplemente premiar a las EPS por el número de afiliados a exigir la calidad, a tener telemedicina, a tener historias clínicas en línea, a tener una política de trasplante seria, a tener un sistema que permitiera al médico acercándose a las familias más vulnerables con un gran programa de prevención. Y un país que apostó por la innovación. Por la innovación en lo social, por la innovación en la infraestructura, por la innovación en atraer a Colombia esas industrias que no llegaban al país. Y un país que hizo del medio ambiente la base central de la recuperación de las regiones más apartadas, donde permitimos tener la recuperación de las 8 millones de canchas de fútbol que hemos deforestado en los últimos 25 años y hoy somos un país que es líder en reforestación, en aforestación, que es un país que sabe aprovechar la biodiversidad y que ha generado una cultura ciudadana de reducción de la huella de carbono de cada ciudadano. Esos son los 5 pilares de esa transformación de Colombia: legalidad, emprendimiento, equidad, innovación y sostenibilidad ambiental. Esa Colombia es posible. Esa Colombia la tenemos que construir a partir del año entrante y nadie nos lo puede arrebatar. Porque es una Colombia de propuestas, de ideas, que sueña y que trabaja. Donde no tenemos que seguir negando el pasado. Los éxitos del pasado hay que saberlos aplaudir, no negarlos, pero corregir los errores y transformar estructuralmente esa Colombia. Esa es la invitación que yo les quiero hacer hoy a ustedes. Si queremos construir el futuro, tenemos que aprender de los errores del pasado. Y en esos 5 valores, en la legalidad, en el emprendimiento, en la equidad, en la innovación y en la sostenibilidad ambiental, está el camino para que Colombia sea un país de ingreso medio, pero sobre todo un país donde todos tengamos nuestro pasaporte en la mano y si nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Esa es la Colombia que quiero construir como su presidente. Muchas gracias.